En el día de hoy vamos a ver regresión que ofrece el software Excel. Él toma una serie de datos, busca la mayor correlación y nos entrega un modelo matemático que trata de representar en la medida de lo posible esas coordenadas o estos datos que están aquí, que son extraídos de algún experimento o algún fenómeno. Este modelo matemático nos ayuda a predecir, si se conservan las condiciones del experimento, qué pasaría más adelante. Aquí los datos están hasta 30 segundos. Ese modelo nos serviría para calcular, con base en este comportamiento, qué ocurriría en dicho fenómeno cuando el tiempo sea lejano a 30, por ejemplo 60, 90 y demás. Tomamos los datos y vemos un gráfico de dispersión. Damos clic encima de la curva, luego encima de la curva botón derecho, agregar línea de tendencia. Aquí de una vez el software escoge lineal porque es la que más se acerca. De una vez descarta exponencial y potencial. Nosotros escogemos presentar la ecuación y el valor R. Recordemos que ese valor R nos habla de la relación que hay entre los datos. Entre más cercano sea a 1, mayor relación habrá. Es decir que este valor de 0,997 prácticamente indica que estos dos datos para este rango prácticamente tienen una correlación lineal, y este sería el modelo matemático que represente dicha situación. Aquí cambiamos la variable y por aquel que iría en el eje vertical, que en este caso sería la distancia en X, y la letra X la reemplazamos por la variable que va en el eje horizontal, que en este caso sería el tiempo. Podríamos suprimir un dígito al hacer aproximación y así tendríamos. Ya lo demás sería adecuar el gráfico con sus características. Pero aquí ya hizo regresión lineal, porque los datos tienen un comportamiento de tipo lineal. Otro ejemplo, aquí en esta hoja 2, con diferentes coordenadas, a pesar de que son los mismos encabezados, pero es una situación diferente. No olvidar que los datos que van en la primera columna son los que luego se leen en el eje horizontal, los de la segunda en el eje vertical. Por eso es necesario que cuando se construya la tabla en Excel, la primera columna sea el eje X y se piensa hacer de esta manera. El gráfico automáticamente sale así: la primera columna eje horizontal, la segunda eje vertical. Luego hacemos el mismo procedimiento. Vemos que la forma de la curva, en este caso sí es una curva, no podría ser lineal, no tendría ninguna lógica que el valor R mayor sea una línea recta. Debe tener otro tipo de tendencia. Agregar línea de tendencia. Aquí el software escoge lineal por descarte, pero vemos que es absurdo escoger lineal. Podemos escoger entre logarítmica, polinómica, y polinómica si tomamos el orden 2, o sea que el exponente de la letra, el máximo exponente sea 2, pasa prácticamente por encima. Es decir, no hay mayor discusión. Esa sería la ecuación a escoger, tipo polinómica orden 2, y le pedimos el valor R de correlación, y vemos que el valor R en este caso es aún mucho más grande que el ejemplo que habíamos dicho en la ecuación lineal, que era 0,967, aquí 0,999. Es decir que esta es la ecuación más adecuada para representar estos datos y eventualmente hacer predicciones. Cambiamos la variable y por la que va en el eje vertical, en este caso es la distancia en metros, y cambiamos esta variable por la del eje horizontal en ambos casos. Y esta sería una regresión de tipo polinómica orden 2. Otro ejemplo,
Aquí conservamos los mismos encabezados, pero otro tipo de datos. Vamos a elegir el gráfico. En este caso la forma va a ser diferente. Obviamente no va a ser de tipo lineal. Le pedimos al gráfico que haga la línea de tendencia. Elegimos línea de tendencia, por descarte lineal. Fíjense que aquí ya se desactivaron las otras opciones. Vemos aquí, será tipo exponencial y nos arroja una gráfica, una línea de tendencia que casi que pasa por encima. Logarítmica no se puede. De una vez nos dio un aviso que no tendría sentido esa logarítmica. Polinómica, pero ¿en qué orden para que corresponda a esos datos? Si le dijéramos orden 2, la curva pasa muy lejos. Entonces la opción más adecuada es exponencial. Vamos a pedirle el valor R. Para esa exponencial es 0,991, es un valor muy alto, entonces vamos a pedir que nos entregue el valor de la ecuación. Este sería si fuera lineal, de tipo exponencial, y nos arrojaría este tipo de gráfico. 2,47 por e a la menos 0,17 x, y ese sería, con base a este valor R, un modelo que representa adecuadamente esta curva de aquí. Vamos con un último ejemplo. Tenemos nuevamente la tabla de datos, escogemos insertar, y aquí el gráfico es otra forma diferente. En primer lugar, alguien podría decir, esta puede ser una polinómica de orden 2, una parabólica. Vamos a ver qué pasaría si se le agrega una parabólica polinómica de orden 2. Fíjense que la curva no es armónica, debe tener otro tipo de comportamiento. Exponencial aún se mantiene alejado. Para que esto sea coherente, el comportamiento indicaría que debería seguir por acá. Lineal no tiene sentido, no permite. Logarítmico, polinómico orden 2, no tiene sentido. Potencial, le pedimos que sea potencial. No la permite. No permite potencial. Y debemos escoger alguno. Exponencial. Valor R en el gráfico. 0,89. Es un valor bastante regular. Alejado de 1. Le pedimos que nos entregue la ecuación. Lo mismo, cambiaríamos la letra Y por la que iría en el vertical, que en este caso es X de distancia. Y esta de aquí, le pedimos que cambie esa X por el tiempo. Aquí es uno de los primeros instantes donde uno debe tener criterio para elegir qué tipo de regresión debe aplicar, porque como vemos todas eran irregulares y esta fue la que más se aproximó, y aún así tiene un valor bastante lejano a 1. Es decir que tiene un amplio margen de error las predicciones que se hagan con base en este tipo de regresión. Y así se hacen las regresiones usando el software Excel. Aquí hay que tener en cuenta que hay un gran componente de criterio y decisión humano. Por lo tanto, la decisión que sea que se escoja del tipo de modelo a trabajar debe estar acompañado de suficientes argumentos en el caso
por ejemplo, este donde el valor r al cuadrado es muy alejado de 1, debe estar soportado con argumentos.